nos metemos en la historia, pero para investigar, investigó él, no yo, no sé por qué hablo en plural, investigó don Beto Gaitán acerca del origen de las palabras o de las frases populares. Hay muchas frases populares que repetimos como loros durante todo el día, pero no sabemos el origen de todo eso. Beto tiene un listadito muy interesante que te va a gustar y bueno, vas a enterarte del origen de estas frases populares en Argentino sin Domesticar TV. Lo vemos juntos. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen esas frases que utilizamos prácticamente sin pensar todos los días, que lo utilizamos como ejemplos para fundamentar muchas de nuestras expresiones, como mala leche, mala pata, malandrín, Luca, los de afuera son de palo? Son dichos que parecen simples, pero que esconden historias curiosas y hasta insólitas. Hoy en Argentino sin Domesticar TV vamos a descubrir que cada palabra que usamos dice mucho de quiénes somos. Argentino sin Domesticar TV, frases populares. Somos argentinos sin domesticar. Somos de acá. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV, como todos los martes, buceando en la historia argentina, como siempre decimos, buscando esa justificación, si se quiere, esa explicación por qué los argentinos somos como somos, y en la historia debería encontrarse la respuesta. Hoy, básicamente, ofrecerles a ustedes una historia, un relato corto, y si les interesa, que cada uno de ustedes busque también esa información. Y seguramente habrá muchos de ustedes que les gusta la historia, sobre todo la historia de nuestro querido país, la Argentina. En el día de hoy no vamos a hablar ni de San Martín, ni de Sarmiento, ni de los próceres de Belgrano. No, hoy vamos a hablar de algo, de la idiosincrasia de los argentinos, de lo popular, de frases populares, frases que decimos todos los días. Y una de las frases que tenemos para empezar, que es más, tiene un origen más rioplatense, casi digo river platense, pero bueno, algo tiene que ver con todo esto. Río Platense, es decir, está más del lado de la otra orilla del Río de la Plata, del lado de nuestros hermanos uruguayos, de esa provincia rebelde, de Artigas, etc. Bueno, la frase es: los de afuera son de palo. ¿Cuándo nació esa frase? Que es muy futbolera, justamente, y nace en aquel julio de 1950, cuando los charrúas juegan la finalísima del Mundial en el mismísimo Maracaná, justamente ¿contra quién? Contra Brasil. Por lo tanto, pasa a convertirse, todos sabemos el resultado, todos hablamos del maracanazo, cuando la selección uruguaya le gana en su propia casa la Copa del Mundo de 1950, cuando los brasileños tenían todo el carnaval preparado, los cartelitos, los papelitos, las bombitas, todo, al punto tal que se dice que algunos dirigentes del fútbol uruguayo le habían pedido a los jugadores: miren muchachos, nos van a matar a palos si les ganamos, traten de perder dignamente, estuvo bien, llegamos a la final contra Brasil, pero es como está mal decir un poquito miedito, la historia dice eso. Pero bueno, y ahí aparece el gran capitán, este charrúa, este uruguayo Obdulio Varela, que ha quedado en la historia del fútbol mundial, que le dice a sus compañeros en una de sus arengas que no, ni no. Decía, acá no, era la final y tenían equipo para ganarla, y ahí es donde, ante las presiones, ante el griterío, ante miles de aficionados brasileños en las tribunas, más la presión de los mismos dirigentes de algunos, ¿no? De los dirigentes uruguayos, como dice la historia, de la Federación Uruguaya de Fútbol, él dice: no, los de afuera son de palo, muchachos, y acá vamos a ganar el partido. Y así fue, y así ganaron la finalísima del Mundial de 1950, el famoso Maracanazo. También hay otros libros, otros historiadores, que le atribuyen a esta frase al gran
Charro, ¿cómo es que se llama? Como yo no soy hincha de River, el Charro Moreno, el gran Charro Moreno. En la década del 40, lo estaba diciendo en broma, ¿no? En la década del 40, el Charro Moreno, gloria de River Plate. Aparentemente, como siempre, las cosas no andaban bien y viene el griterío de la tribuna y él le grita justamente, le responde a alguien que amablemente se había dirigido al Charro Moreno, le dijo, los de afuera son de palo, muchachos. Y así quedó también popularizada esta frase. Otra de las frases es mala leche. ¿Quién no utilizó esa frase? Tal es mala leche, loco, cuídate. Es mala leche el chabón. Ahora, ¿de dónde sale esto? Esta frase viene de Europa. Viene de la antigüedad en realidad. Tiene que ver con las costumbres que había en algún momento o la creencia que había en base a una costumbre, que era las madres que no podían amamantar a sus bebés, le daban el bebé a las nodrizas, a personas, mujeres que sí habían tenido hijos y tenían leche, y entonces los amamantaban. Por lo tanto, había surgido también esa frase de decir los hijos de leche. Bueno, la creencia ya en la antigua Grecia y los romanos era también de que con ella se transmitía conductas, formas de ser y actitudes de las personas. Por lo tanto, se buscaba, según los filósofos, por ejemplo, Aristóteles, en el mundo griego antiguo, o San Agustín, decían que había que buscar mujeres de buena procedencia, buenas personas, porque si no ese genio se transmitía al hijo por medio de la leche de la mamá. De ahí es que si el pibe después salía un malandrín, que lo vamos a explicar también ahora, era por culpa de la mala leche. Luego esto se fue adaptando y ha llegado hasta nuestros días. Sí hay que decir que algunas de estas frases a lo mejor los jóvenes ya no la están usando tanto, pero hacen a la cuestión popular, a la idiosincrasia de los argentinos. Y mala leche en Argentina hay unos cuantos. Sigamos. Mala pata. Esa es otra frase que también usamos mucho. Tuve mala pata, salió todo mal. La mala leche, la mala pata. ¿De dónde viene esto? También viene de allá de tiempos inmemorables, de los antiguos romanos, de los antiguos griegos, de los celtas, porque parece que los muchachos eran muy creyentes de esta cuestión de los buenos y los malos augurios. Diríamos en términos futboleros, eran cabuleros. Bueno, la costumbre, por ejemplo, de los romanos era cada vez que iban a una batalla, primero sacrificaban los sacerdotes una paloma o algún bicho determinado, analizaban las vísceras y si tenían un color adecuado, una composición adecuada, decían los sacerdotes, es un día fasto, es un día bueno, vamos a la batalla porque vamos a ganar. Y si no, era un día nefasto, un día negativo, no era conveniente. Y también viene la costumbre de los celtas de creer que la pata de conejo traía buena suerte y estaba asociada. Entonces muchos usaban la pata del conejo, de hecho muchos todavía la siguen usando, como elemento de buena suerte. Y si la cosa venía cambiada, si la taba venía al revés, la culpa era de la mala pata. La pata del querido conejito no era tan buena. Y de ahí surge entonces esto de la mala pata, de tener mala suerte también. Otra de las frases que trajimos para el día de hoy es luca, la luca, ¿vieron? Bueno, en Argentina hubo tantas devaluaciones que ya no sabemos si una luca vale lo que decíamos que valía una luca, al menos cuando éramos chicos, ¿verdad? Pero bueno, ¿de dónde viene esto del 1.000 pesos, una luca? ¿Cuánto sale una luca? 2 lucas, 3 lucas. Hoy diría 1 millón, 2 millones, dijo el gringo. Eso es otra frase también de esta zona, pero bueno, no la vamos a analizar hoy. Sí, una luca. ¿De dónde viene? De los queridos hermanos españoles, de la madre patria, de ahí viene esa frase. En el siglo XVIII habían empezado a gobernar la familia de los Borbones, la misma que está gobernando hoy en España. El actual rey de España es descendiente de los Borbones, es un Borbón. Y en el siglo XVIII habían acuñado unas monedas importantes de oro que tenían la cara, como era costumbre, los rostros del rey y la reina de España, Borbones de aquel momento. Y en el siglo XVIII era costumbre usar, habrán visto en esas películas, esas pelucas así blancas
y que según cuenta también la historia, los franceses usaban mucho eso, usaban talco y perfume porque tenían piojos, no se bañaban nunca, y el olor bastante fuerte en Versalles. Pero bueno, esa era otra historia. Volvemos a la historia de la moneda. La moneda de oro era la moneda común muy importante que llevaba el rostro de los empelucados reyes de España, de ahí que popularmente a esa moneda se la empezó a llamar la peluca, que no es el peluca, la peluca, esta moneda de oro, y de alguna manera reducir esa palabra a luca, de ahí llega a nuestro lunfardo y también es utilizada como una palabra muy popular, una luca, dos lucas. Viene de España, de los pelucones. Por último, la frase que antes nombré, la palabra que antes nombré, que era malandrín. Es una palabra un poquito antigua. Los más jóvenes, si hay alguno que está viendo esto, va a preguntar de qué está hablando este hombre. Malandrín, el malandra, todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Es un malandra, aquel es un malandra, es una mala leche. Bueno, el malandrín, miren, fíjense, viene de la Edad Media, esa frase, esa palabrita. Se refiere a los pobres tipos y mujeres, hombres y mujeres, que sufrían de lepra. Y en aquel momento era tan contagioso y no había cura que, bueno, en la época de Jesús ya había todo esto, ¿no? Se expulsaba de las ciudades a los leprosos y vivían en las afueras de las ciudades y se las aguantaban y trataban de sobrevivir como pudiesen. Por lo tanto, muchos de ellos se dedicaban a delinquir, no les quedaba otra, bueno, no lo sé, bueno, se dedicaban a delinquir. Y de ahí la palabra en latín era justamente malambra, que se referiría a la lepra, o malandrino, como viene después modificándose hacia el italiano, que es una lengua romance que nace o tiene su raíz en el latín, lo mismo que en español. Malambra, malandrino, malandrín se refirió cada vez más a aquel que delinquía, aquel que era un delincuente, era un malandra. No era aconsejable seguir los pasos y ser amigo de un malandrín. De ahí entonces el origen de esta frase. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin domesticar, buscando eso que dijimos, ¿sí? Las frases populares. Cada frase que usamos lleva consigo un pedacito de nuestra historia. Lo que decimos no es casual, es herencia, es memoria y también es picardía popular. Así que la próxima vez que alguien te diga, sos mala leche, préstame una luca, los de afuera son de palo, vos sabés que detrás de esas palabras hay una cultura, hay una identidad popular. Porque hablar argentino también es hacer historia. Y eso, amigos, lo celebramos en Argentinos sin Domesticar TV. Los espero el próximo martes en otra columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Chao.